En este cuarto y último video sobre estado de tensiones y el tensor de tensiones, vamos a ver cómo el equilibrio afecta este tensor, o sea, cuál es la relación entre equilibrio y el tensor de tensiones. Equilibrio es equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos. Y fuerzas, habíamos visto en el primer video, que las fuerzas que considerábamos actuantes sobre el cuerpo eran la sumatoria de las fuerzas volumétricas y las fuerzas de superficie. Por lo tanto, si escribimos la sumatoria de fuerzas de superficies a partir de la integral de los traction vector y la sumatoria de fuerzas volumétricas a partir de la integral de la intensidad de las fuerzas volumétricas. O sea, esta es la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cómo podemos introducir en esta expresión de equilibrio al tensor de tensiones? Bueno, el tensor de tensiones lo escribimos a partir de la relación que estudiamos en el primer video entre el traction vector, que es una cuestión relacionada con las condiciones de borde que están actuando, y el tensor de tensiones que representa las tensiones internas dentro del cuerpo. Entonces, esta relación la aplicamos en la integral de superficie. Y para poder plantear todo en términos de una integral de volumen, utilizamos las generalizaciones del teorema de la divergencia que habíamos visto en el repaso, donde aquí lo habíamos visto aplicado para un vector, que es la forma usual en la que lo conocemos, y aquí generalizado para un tensor, en este caso de orden eh, indeterminado, de orden variable. Con estos puntos no queda determinado exactamente cuál es el orden. Nosotros lo vamos a aplicar para un tensor de orden 2, o sea que aquí tendremos dos índices. Cuando lo aplicamos entonces para un tensor de orden 2, lo que nos queda es la integral de superficie, que en este caso es el tensor por la normal a la superficie sobre toda la superficie, va a ser igual a una integral de volumen de la divergencia de ese tensor. Estamos derivando aquí respecto de este índice, el índice K. Entonces aquí estamos derivando respecto del índice K, que es el índice de la normal. Entonces estamos derivando respecto de, en este caso, J, que es el índice de la normal. Y de esa manera nos queda todo planteado en una integral de volumen que podemos sumarla con la integral de volumen de la intensidad de las fuerzas volumétricas. Esta integral tiene que dar 0 en todo el cuerpo, pero aparte de dar 0 en todo el cuerpo, tiene que dar 0 en cada uno de los puntos, en cada uno de los diferenciales de volumen. Por lo tanto, esta es la expresión que asume la ecuación de equilibrio. La divergencia del tensor de tensiones más la componente de la fuerza volumétrica en esa dirección. Vemos que acá tenemos un índice libre y esta ecuación representa 3 ecuaciones, porque ahí puede valer 1, 2 y 3. Y aquí tenemos una suma, una convención de Einstein para el cálculo de la divergencia. Si esta fórmula, que es la que está representando entonces el equilibrio, la escribimos en forma abierta, aquí tenemos las 3 ecuaciones con el índice libre y lo que era la sumatoria en J, que son las derivadas respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Esta expresión la podemos escribir en términos de operadores, entonces en este caso tendríamos un vector fuerza y en este caso una divergencia de un tensor de segundo orden. Fíjense que aquí hay una contracción, por lo tanto perdemos un orden tensorial, uno de la divergencia, uno del tensor, y acá lo que nos queda entonces es un vector que se suma al vector de fuerzas volumétricas y quedaría entonces el vector C cuando está en equilibrio. Este tipo de demostración es basada en matemática, pero otros autores presentan otra demostración más intuitiva, basada en cómo una variable continua, en este caso el campo de tensiones, se puede desarrollar en serie de Taylor. Vamos a ver y quedarnos con el primer término, por supuesto.
Vamos a ver entonces qué es lo que este dibujo está indicando. Bueno, tenemos un cubo elemental cuyas dimensiones son delta x, delta y, perdón, delta x, delta y delta z. Y sobre las caras de este cubo elemental están actuando las componentes del tracción vector, las componentes del tensor de tensiones. Entonces, en las caras negativas, las caras que tienen la normal saliente contraria al eje, tenemos aplicadas las tensiones. Pero las caras positivas, fíjense ustedes que están desplazadas a una distancia delta x. Entonces, lo que decimos es que la función delta x, que es una función continua, es una función de punto, va variando punto a punto, cuando pase de este punto a un punto que es a una distancia delta x, se produce una variación. Bueno, que es lo que se ve con el primer término del desarrollo en serie de Taylor. Esa variación, ¿cómo se calcula? Es la variación, es la derivada de sigma x respecto de x por este delta x, que es la distancia en la que nos hemos movido. Y así, de esta forma, cada una de las componentes de tensión se presentan aquí con la variación que les corresponde. Esta es una variación en x y esta también sufrió una variación en x. Las que están sobre este plano sufrieron el cambio por el movimiento del plano en delta i. Entonces tenemos la derivada por delta i, acá tenemos la derivada que corresponde por delta i y acá lo mismo. Y finalmente, en este caso, donde hubo un delta z, tenemos las tres tensiones, cada una con su incremento. Una vez que tenemos entonces identificado lo que está pasando con las tensiones en la cara de este cubo elemental, tenemos que plantear equilibrio. Y en el equilibrio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El balance de las fuerzas que actúan sobre la superficie y tener en cuenta la fuerza volumétrica que está actuando sobre este cubo de volumen delta x por delta y por delta z. Bueno, si planteamos eso en forma detallada, vamos a hacerlo solamente en el eje X, lo mismo se va a repetir en el eje Y y en el eje Z, y entonces planteamos, bueno, las fuerzas que están actuando en esta dirección son esta tensión multiplicada por el área sobre la cual está actuando. Entonces tenemos la tensión en esta cara multiplicada por el área, que en este caso es delta I por delta Z. En esta cara no tenemos nada más actuando en la dirección X, pero en esta cara sí. En esta cara tenemos esta componente, tau y x, está actuando en esta dirección y a su vez está incrementada por estar en esta cara, multiplicada por el área que le corresponde, y la otra componente en x la tenemos aquí. Todas estas son las componentes positivas, más x. Esta y esta que está acá, que está puesta acá. Pero para completar el equilibrio tenemos las componentes en sentido contrario, las que actúan sobre cara negativa. Y estas no están incrementadas. Son sigma x. Después tenemos en las caras negativas tenemos el tau y x. Y acá tenemos el tau zx. Bueno, aquí están los tres. Entonces, estas positivas, estas negativas. Y para terminar el equilibrio tenemos que tener en cuenta la componente x de la fuerza volumétrica por el volumen sobre el cual está actuando. Todo esto igualado a 0. Bueno, cuando planteamos esto, podemos observar de que hay términos que se van. Por ejemplo, este término, sigma x, se va con este, porque este por este, se va con este y este se va con este y este se va con este. Finalmente lo que nos queda entonces son estos términos, estos, más la parte volumétrica. Y todo esto está actuando sobre un cubo cuyos volúmenes son definidos por delta x, delta y, delta z. Son pequeños, obviamente, hemos tomado un pequeño cubo justamente para que en el desarrollo en serie de Taylor podamos hacer de forma correcta esta aproximación. Por lo tanto, es un cubo pequeño, pero que sea pequeño no significa que yo lo hago tender absolutamente a cero, sino que una vez que es pequeño, yo esto lo simplifico, y entonces se verifica en ese cubo que después, bueno, el equilibrio de las fuerzas volumétricas con, en este caso de vuelta, una parte de la divergencia del tensor. Si esta expresión
la hago para delta X, delta Y, delta Z, tengo la expresión, las tres expresiones anteriores. Es importante tener en cuenta entonces en este caso que la fuerza volumétrica la tengo en cuenta, está actuando porque yo no estoy haciéndolo tender a cero, sino lo hago pequeño, pero el volumen sigue existiendo, porque si el volumen no existiera, esta fuerza no existiría. Es una fuerza por unidad de volumen. Diferente es el análisis que hicimos en este caso, cuando hicimos el tetraedro elemental, donde sí, acá lo que pasaba en el volumen no nos importaba porque este volumen realmente lo hacíamos tender a cero y todos estos planos estaban pasando por este punto, que fue el análisis que hicimos cuando llegamos a esta expresión que nos permite obtener el traction vector en cualquier dirección, su relación con el tensor de tensiones. O sea, lo que estamos hablando acá es de traction vector en diferentes planos que pasan por ese punto. Y para terminar, lo que nos falta es plantear una ecuación de equilibrio de momentos. Entonces, tenemos que tomar los momentos de las fuerzas que actúan sobre la superficie y los momentos de las fuerzas que actúan sobre la unidad de volumen. Momentos respecto de un punto cualquiera tienen que dar igual a cero. Ahora, ¿cómo hacemos para tomar momentos? Bueno, para tomar momentos utilizamos el símbolo de permutación, el símbolo de Levi-Civita, que lo que nos está diciendo acá es la expresión de un producto vectorial. El producto vectorial que sí es el que representa el momento. Si recordamos en la parte del repaso, acá lo tienen, un determinante se puede escribir como el símbolo de permutación por las componentes de un vector y las componentes del otro vector que están formando parte del producto externo. O sea que si yo quiero calcular momento, necesito los tres ejes, la distancia, el radio vector, la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto respecto de todo momento, y en este caso el vector fuerza, que sería el cual estamos calculando el momento. O sea que esta es la expresión que necesitamos para calcular un momento. Y obviamente esto es un vector, por eso tiene una componente libre aquí y un índice libre aquí. Entonces, el radiovector, yo estoy tomando momentos respecto del origen de coordenadas, un punto arbitrario. Entonces son las coordenadas los que actúan como radiovector en el brazo de palanca del vector. Entonces, y las fuerzas que están actuando son las tracción vector por los diferenciales de área. Estos son fuerzas. Entonces, esto es el momento de las fuerzas que actúan sobre la superficie. Y este es el momento de las fuerzas que actúan por unidad de volumen. Esta es una función que va a ir variando punto a punto en función de x. Estas son las coordenadas y esta entonces es la expresión del momento. Bueno, ¿cómo hacemos intervenir aquí al tensor de tensiones? Bueno, a partir de la expresión que vimos en la primera clase, donde calculábamos el tracción vector en función de las componentes del tensor de tensiones. Entonces, esto es lo que yo reemplazo aquí. Las letras que se utilizaron fue una L para la N, entonces quedó LK en lugar de esta J, y el índice este K se mantiene. XJ, y acá está el símbolo de permutación. Por lo tanto, de esta forma quedó el momento de las traction forces. Con respecto a esto, no hacemos nada, pero aquí sí, la integral de superficie, de vuelta por el teorema de la divergencia, la transformamos en una integral de volumen, y entonces aquí estamos haciendo la derivada para poder hacer la divergencia de todo este paréntesis. Y de esa forma entonces nos queda todo dentro de una integral de volumen. El paso que nos falta es ver cómo pasamos de esta expresión que recién obtuvimos a esta expresión que es la que nos va a llevar al resultado. Bueno, para eso lo único que tenemos que hacer es desarrollar estas derivadas parciales respecto de x, de y, de z. Eso es lo que significa coma L. Obviamente el símbolo de permutación es una constante, no tiene derivadas. Y las que sí van a tener derivadas son las derivadas respecto de las coordenadas. Y, o sea, derivo esto, dejo esto constante, que es esta parte, y dejo esto constante y derivo esto. Entonces acá tenemos las derivadas de las componentes del tensor de tensiones. Estas son las derivadas, por ejemplo, si j fuera 2 y l fuera 1, sería la derivada de y respecto de x. Bueno, la derivada de y respecto de x vale 0.
solamente va a valer 1 cuando la derivada sea de x respecto de x. Por ejemplo, cuando este valga 1 y este valga 1. El x 1,1 es el que vale 1. Los demás valen 0. Entonces es un símbolo de Kronecker. O sea, cuando los índices son distintos, esto vale 0. Cuando los índices son iguales, esto vale 1. O sea que ya tenemos resuelto cómo calcular las derivadas con el símbolo de Kronecker aquí. Después, en esta expresión, lo que tenemos que aplicar es lo que ya habíamos visto antes, el resultado que obtuvimos del equilibrio de fuerzas. Entonces, el resultado que obtuvimos del equilibrio de fuerzas sea la divergencia del tensor más las fuerzas volumétricas iguales a 0. Entonces, esto lo paso para aquí, es un menos, y entonces esta divergencia la paso aquí con un signo menos. Y cuando hago esto, me queda que esto es igual a esto, estos términos se anulan, y entonces toda esta expresión llegó a ser esta expresión que es el resultado al que yo quería llegar. Si esta expresión es igual a 0, esta también es igual a 0. O sea que llegamos entonces a que esta expresión vale 0. Si vale 0 en todo el volumen, tiene que valer 0 también en cada uno de los puntos, por lo tanto tenemos esta cuenta donde tenemos el símbolo de permutación y JK. Aquí tenemos que observar que tenemos en realidad 3 ecuaciones, porque Y está libre. Y puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3. Y J y K van a ir variando en todas las posiciones, de 1 a 3. Pero este símbolo de permutación solamente tiene 6 componentes no nulas. El resto son nulas. 3 de ellas valen más 1, 3 de ellas valen menos 1. Por lo tanto, desarrollando esta ecuación para el caso, primero para el caso del símbolo de permutación cuando el primero vale 1. Cuando el primero vale 1, solamente tenemos dos componentes que nos interesan, la epsilon 1, 2, 3 y la 1, 3, 2. Esta vale 1, esta vale menos 1. Por lo tanto, llegamos al resultado de que sigma 2, 3 menos sigma 3, 2 tiene que ser igual a 0. Si repetimos lo mismo dejando el índice I libre en 2, tenemos 2, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, de vuelta este vale 1, este vale menos 1. Conclusión, sigma 3, 1 es igual a sigma 1, 3. Y finalmente con el índice 3, la conclusión a la que llegamos es que sigma 1, 2 es igual a sigma 2, 1. Conclusión, hemos llegado a que el tensor de tensiones es simétrico. O sea que demostramos que la simetría del tensor de tensiones está relacionada, es la manifestación del hecho de que hay equilibrio de momentos. La sumatoria de momentos actuantes tiene que ser igual a 0. Obviamente, esto viene también del hecho de que no tenemos momentos por unidad de volumen, no existen cuplas por unidad de volumen, por eso el equilibrio de momentos define que el tensor de tensiones en toda la mecánica del continuo es simétrico. Bueno, con esto entonces damos por terminado lo que son las partes teóricas de lo que es el estado de tensión y el tensor de tensión.